Hola, muy buenas. Muchas gracias por estar de nuevo aquí conmigo en estos 5 minutos de reflexión. El tema, ¿será importante oír la palabra de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Esta es como una pregunta bien absurda, una pregunta hasta tonta, ¿cierto? ¿Será importante escuchar la palabra de Dios? Oh, pero cuando escuchamos que se va a predicar la palabra, ¿será que corremos de inmediato a escucharla, a leerla? ¿O hay otras cosas más importantes que eso? Miremos lo que pasaba en la época de Jesús y comparémoslo con frente a lo que pasa hoy en día. En la época de Jesús, escuchar la palabra de Dios era una prioridad irreemplazable. Las personas iban de todas partes con tal de escuchar la predicación de Jesús. ¿Qué dice la palabra? Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Está en Marcos 2, 1 y 2. Casi parecido a lo que pasa con nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa en la actualidad? Escuchar la palabra de Dios pareciera que no tuviera importancia. Muchas personas están afanadas por cosas pasajeras que no tienen mucha relevancia y han dejado de congregarse porque se ha dejado perder la motivación. Hoy la palabra se expone, se explica. Aparte de la iglesia, aparte de la congregación, va también por redes sociales, por la radio, la televisión, por grafitis, volantes, por tantos medios. Pero la apatía ha invadido al pueblo de Dios y hay desánimo y hay cansancio y hay pereza para buscar el inmenso tesoro que hay en una predicación, en la palabra. Y esto, por supuesto, tiene que ser preocupante. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, texto muy conocido, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto no es de ahora, eso viene también desde hace muchos años. Dice que también exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día final se acerca. Así que no nos suceda lo que le pasó a Marta, ¿cierto? Y que lo leemos en Lucas 10:38, que por estar preocupada en las muchas cosas que había que hacer, descuidó lo más importante, escuchar la predicación de Jesús. Miren, en el investigar, en el consultar, en meditar en la palabra, allí hay un inmenso tesoro y solamente lo alcanzamos cuando tenemos la gestión de aprender más, la voluntad de compartirla a otros. El conocimiento de Dios se aumenta, así como el amor hacia Él. Yo recuerdo que mi papá nos decía, el que enseña aprende 2 veces. ¿Sí? ¿Cómo podríamos evangelizar, compartir el mensaje de la salvación si no buscamos la palabra, si no tenemos ese recurso? Sin duda, como resultado, no vamos a cumplir, ¿cierto?, con la misión que Jesús en vida nos dejó. Así que si has dejado de congregarte o si has dejado de estudiar la palabra de Dios diariamente, pídele perdón al Señor este día y empieza de nuevo. Entiende que si pones en primer lugar a Dios, Él se encargará de ayudarte en lo demás. Entonces, te animo a que escuches la predicación este día y a predicarle a otras personas que necesitan de Dios. Amén.